Esta es una presentación de BTR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama 15. Estamos otra vez en una conversación. Esta vez vamos a hacer una forma distinta. Queremos conversar sobre un tema que está presente en la discusión pública mundial, pero también en la chilena, y que queremos desglosar para poder entender mejor su complejidad y mejor los desafíos de esa complejidad. Para hablar hoy día sobre género, el acceso que tenemos las mujeres a cargos de alta dirección, y en general cargos, en el fondo a dirigir hacia dónde va a ir el país desde el mundo privado, desde el mundo público. Sabemos las mujeres, porque lo padecemos cotidianamente, que no es igual al de los hombres, es mucho menor. Pero más allá de hacer una lucha en torno a la igualdad, que es algo que nos parece interesante pero no suficiente, hoy día queremos también tener una conversación en torno al desarrollo, a las posibilidades que ofrece también este derecho a la igualdad que tenemos, pero también qué beneficios podría tener para aquellos que encuentran que esto a veces puede ser una maña de nuestro género, ¿verdad? Bueno, para hablar de eso hoy día estamos con Soledad Teixido. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación Prohumana, una fundación que se dedica, entre otras cosas, a velar por el mejor acceso a las oportunidades y a ciertos cargos de las mujeres en el mundo empresarial, ¿verdad? Entre otras cosas. Por otro lado, estamos con Natalia Pergentili. Ella es subsecretaria de Economía y de Empresas de Menor Tamaño. Ella también tiene estas conversaciones permanentemente con argumentos económicos que defienden nuestras ideas. Así que muchas gracias a ambas por estar en Panorama 15. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Siempre partimos nosotros de aquellos que no quieran mirar el tema, y partimos con los argumentos más objetivos y con todos esos que les gusta mucho a la gente entender, como para compartir en los asados sobre que estos temas son muy importantes. ¿Cuál sería para ustedes la primera razón por la que hablar de género es un tema relevante para el país y para el mundo? Partamos contigo, Sole. Yo creo que la primera razón, o tal vez la más fundamental para Prohumana y para mí, es porque es un derecho humano. O sea, yo creo que todas las personas tenemos el derecho a tener una vida digna. Y hoy día las mujeres estamos en una situación todavía, y tristemente, más precaria en relación a nuestros compañeros. Y eso se expresa, seguramente la gente ha visto en este último tiempo todo el tema previsional, por ejemplo, donde aparece, ¿no es cierto?, las condiciones y empieza a aparecer las diferencias, que lo vamos a hablar con la Natalia, respecto al salario, porque las mujeres tienen una pensión más baja al final de sus vidas, y esto tiene una relación muy estrecha con la diferencia salarial que tenemos con los hombres. No solamente tiene que ver con el ahorro, sino con esa brecha salarial que a veces en los sectores, no de la alta gerencia, sino en los sectores, ¿no es cierto?, más de medio, o a veces de trabajos más bajos, la diferencia entre hombres y mujeres llega a ser de un 60%. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de diferencia, uno tiene que hablar de derechos humanos, porque creo que cualquier persona que nace en un país X tiene derecho a tener las mínimas condiciones de vida, y entre esas es un salario justo. Un salario igual a alguien que tiene la misma profesión. Las mujeres somos además muy estudiosas, somos muy responsables, y estoy segura que esas mujeres están haciendo esfuerzos muy grandes y generalmente se hacen responsables de los hijos muchas veces. Entonces, una mujer con más bajo salario, una mujer que es, ¿no es cierto?, discriminada, tiene muy pocas posibilidades de poder sacar adelante a su familia. Natalia. A ver, en términos éticos comparto la apreciación de Sole, y además, por cierto, porque somos la mitad del mundo, la mitad de la sociedad, y además tengo la convicción de que los talentos están democráticamente repartidos, de tal manera que si te das cuenta que somos la mitad de la fuerza laboral posible, la mitad de la inteligencia, la mitad de todos los talentos, la idea es que podamos emparejar un poco la cancha para que esos talentos y esas oportunidades se aprovechen. Y por otro lado también, en términos económicos, Chile está perdiendo de aumentar en su crecimiento por no incorporación de mujeres al mercado laboral, que son muy productivas y que además en los equipos de alta gerencia y en todos finalmente, integran una mirada multidimensional de las problemáticas, que son muy interesantes, y que está comprobado además que las empresas con más mujeres, sus crisis son sorteadas de mejor manera, su productividad es mayor, y finalmente por eso también creemos que Chile y las empresas no pueden seguir perdiendo plata. Ahora, estos argumentos en torno
a la igualdad, voy a hablar muy crudamente, ¿verdad? Las mujeres estamos acostumbradas a ponernos ciertos parches, yo me voy a poner algunos. Estamos acostumbradas que cada vez que las mujeres instalamos la conversación de la igualdad, por ejemplo, como un derecho humano, es como ya. Pero ustedes son muy complicadas porque se embarazan, entonces uno tiene que reemplazarlas y además son caras porque hay que pagarles a la cuna. Entonces, ¿cómo uno puede o de qué forma uno le devuelve un argumento así de crudo, digamos, en términos de productividad y de retorno a una persona que se resiste a contratar mujeres o a pagarles lo mismo? Bueno, fíjate que yo escribí una columna para la semana pasada para el Libero, donde pongo que yo creo que los primeros discriminadores que tenemos son nuestros propios padres, hermanos y tal vez abuelos. Y hay una contradicción con eso. Hay una contradicción por el hecho de que los padres invierten en sus hijas para que se formen bien, para que tengan una buena vida. Pero cuando llega la hora de que ellos lideran en distintos espacios, abogan poco por las mujeres para que las mujeres tengan una buena vida. Entonces, yo diría que el primer argumento que habría que ponerle, hay una contradicción, porque entonces mejor no le pagues la universidad a tu hija, porque vas a gastar dinero y finalmente resulta que eso no va a tener una buena vida a ella. Entonces, yo creo que hay una cosa que, y tú lo tocabas, que nosotros lo hablamos también en un seminario que hicimos y un estudio que hicimos, que son los sesgos inconscientes, que justamente aparecía aquí fuertemente en Chile, el tema del machismo y lo que le llamamos el impuesto a la maternidad. Cuando sentimos que la maternidad es propiedad de la mujer y por lo tanto la mujer tiene que hacerse y la sociedad pone la carga en la mujer, bueno, ahí partimos porque estamos siendo discriminadas en ese sentido, porque resulta que nos tocó y tenemos el útero, fundamentalmente, porque si el hombre tuviera el útero sería él el que, y lo digo así tan descarnadamente, porque a la mujer le tocó eso, podemos entrar en toda la cosa más poética de lo que significa tener un hijo, dar a luz y todas esas cosas, pero finalmente ese rol lo cumple la mujer. Entonces, si una sociedad quiere construir y promover la familia y quiere que la gente crezca como familia, tiene que generar las condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente. Y las futuras niñitas que están naciendo, las mujeres, sientan que si ellas invierten en una profesión o quieren ser algo en la vida, tienen las posibilidades de serlo y no cargan ya con esa mochila desde que son pequeñas. Yo creo que ahí hay una excusa de parte de los hombres para poner, y ellos mismos lo confiesan en este estudio, de que sienten miedo a que va a entrar una nueva competencia, en que los directorios son puros de hombres. Entonces resulta que si vamos a poner que participen mujeres, va a haber alguno de nosotros en la mesa que nos vamos a tener que ir. Sí, claro. O sea, entonces mejor nos oponemos, o mejor porque no sé cómo reaccionar. Y esto es un tema de mérito, no de que den un espacio por ser... Claro, a ellos no les complica competir con hombres. No, pero además ahí te das cuenta respecto a lo que tú decías. Nosotros tenemos discriminación de género, pero asociada a una serie de cosas que nosotras mismas no determinamos. En otro tipo de países, por ejemplo, no existe el impuesto propiamente tal a la maternidad, que se traduce en el beneficio a las cunas solo para la madre trabajadora o los pagos en los planes de salud. Si además para una parte de la discusión social, las mujeres tenemos toda la carga de la maternidad, hay en otras discusiones donde toda la sociedad opina sobre nuestra maternidad. Por ejemplo, la discusión sobre la despenalización del aborto. Entonces, como sociedad, nos tenemos que poner de acuerdo respecto de que ese derecho de sala cuna, de estimulación, etcétera, debería ser para cualquier niño o niña, y no asumir esa carga al padre o madre trabajadora. Deberíamos poder visualizar una mirada un poco más global donde ese beneficio sea para todo niño o niña nacido en Chile y además, por cierto, eso permitiría que no fuéramos tan caras, porque además somos más caras en esa mirada, en ese impuesto que se nos ha puesto. Pero cuando visualizamos nuestro rédito en materia de productividad nos damos cuenta que o neteamos o superamos. Hablemos de eso un poco porque... Se presume que como las mujeres además tenemos el cerebro bastante dividido generalmente en varias tareas, entre ellas, por ejemplo, estar atentas de la casa, preocuparse de que los niños estén bien, de que en muchos casos en Chile tenemos hogares que están principalmente liderados por una mujer, 29%. Además. Entonces, ¿cuál es el argumento para esas personas en relación a nuestra incapacidad de ser igualmente productivas porque tenemos demasiadas tareas, por ejemplo? Eso también es un imaginario cultural. Estoy entrando en todos los fantasmas porque necesitamos, eso es ¿verdad? un imaginario cultural.
que tiene que ver con que por qué solo la mamá puede llevar a los niños al médico o por qué solo la mamá puede monitorear desde la casa una Bueno, tarea. cuando el 39% de los hogares es monoparental femenino. Bueno, pero ahí tienes solo un la mamá. 39, pero tienes un universo de 60 y tanto donde efectivamente uno podría decir por qué no hay corresponsabilidad. Entonces aquí hay un tema relevante como sociedad. Una cosa es que discutamos cómo hacemos política pública afirmativa para nivelar la cancha respecto de la cantidad de mujeres en el mercado laboral, en los cargos de alta gerencia, etcétera, pero lo otro también es cómo hacemos una discusión hacia adentro respecto de la necesidad de mirar las tareas del hogar en una perspectiva de corresponsabilidad. Le hace bien al niño, nos hace bien a nosotras y además nos despeja de una serie de prejuicios, porque yo trabajo sin ninguna culpa. Y eso también a veces es objeto de miradas... La mala madre. Exactamente. Entonces, si no nos desprejuiciamos, si no generamos acciones respecto de cómo nos miramos hacia dentro de nuestra familia, vamos a seguir perpetuando identidad y mirada machista que la política pública y las leyes no van a poder permear. Sole, en los directorios, ya que han hecho un doble clic ahí adentro, las mujeres que son directoras, ¿sí promueven este nivelado de cancha o se comportan como un hombre más? Lo digo porque las mujeres que logran llegar a situaciones de poder, en muchos casos, han tenido que actuar como un hombre y pagar ese costo muchas veces, ¿verdad? A veces se masculinizan mucho y pierden parte de sus activos como mujeres dentro de esos entornos. Yo creo que a nivel internacional eso pasa mucho menos. O sea, las mujeres son respetadas, voy a hacer las dos distinciones, son respetadas por su calidad profesional y por el rol que cumplen dentro del directorio y no un tema de mujer o de hombre que lo pone, porque hay algunos hombres que ponen ellos esos temas. Pero a nivel nacional yo creo que una de las cosas que puede influir a las directoras es que al poner ellas estos temas existen prejuicios como que está poniendo temas, y esta mal usada palabra, temas feministas. Porque el feminismo no tiene nada malo. Además, tenemos que recordar que si no hubiera sido por el feminismo en los años 60, seguramente no estaríamos sentados hoy día acá, a lo mejor, por las luchas que hicieron esas mujeres en ese minuto. Otra cosa que después las corrientes, algunas más se radicalizan y otras menos, pero gracias a esas mujeres que empezaron en los años 40, 50 a empujar por tener, acuérdense que nosotros no votábamos, nosotros en Chile en el año 50 no teníamos el derecho pleno de voto, entonces no es tan lejos la falta de condiciones para participar. Entonces yo creo que los directorios, es verdad, les cuesta mucho entran absolutamente por el mérito. Las mujeres que tenemos son mujeres de primera línea, las que están ahí adentro, no por cuota. Pero sí existe eso desde los hombres, yo diría el prejuicio surge más desde la masculinidad. Por eso es interesante ver casos de empresas globales, no nacionales, donde se han generado programas definitivamente de equidad de género al interior de las empresas, donde se trabaja tanto para romper los sesgos de los hombres, en términos de en relación a la mujer, como también se trabaja los sesgos que pueden tener las mujeres. Hablemos de, por un lado, los ejemplos y hablemos también de cómo este escenario se pone medio de terror cuando nos metemos a las regiones, a la vuelta de una pausa que tenemos que hacer, ¿les parece? Perfecto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con este tema. Volvemos con Panorama 15 para hacer un especial de género y tenemos muchos temas por delante, así que vamos a tratar de ser lo más veloces posibles porque nos encanta conversar sobre esto. Subsecretaria, quería avanzar particularmente a un lugar donde usted también tiene su propia alma, que son las regiones. Es verdad. Si en Santiago las cosas son de una forma, en regiones siempre son peores. Eso es como lo que dice básicamente cualquier estudio de la OCDE. En materia de género, ¿qué tan peores son y hacia dónde uno podría apuntar regiones, por ejemplo, ultra machistas y determinadas por el trabajo masculino, como son las mineras o como son las agrícolas? Efectivamente. A ver, la brecha de género en términos, por ejemplo, de brecha salarial, o sea, igual tarea, igual trabajo, distinto remuneración, es mucho más aguda en regiones. Por otra parte, en el caso de los sesgos inconscientes nos encontramos con culturas territoriales que impiden que esta discusión llegue a buen puerto o que se genere. Pero también es complejo porque en aquellos territorios que menos crecen, que menos se desarrollan, la condición de las mujeres es aún peor. Y entonces
importante señalar que podemos avanzar en materia de género, por ejemplo, propiamente tal, y en políticas de acción afirmativa, pero si ese territorio no se desarrolla, ese impacto no va a ser tanto como en un territorio que sí se desarrolla. O sea, podríamos decir también que, por ejemplo, la región de la Araucanía, que es una región que permanentemente tiene índices muy bajos de todo, de todo, está en una situación rezagada, digamos, esas mujeres tienen aún menos oportunidades que las mujeres de otras regiones que no tienen esa condición. Exactamente, y por lo mismo también es importante instalar la transversalidad del tema género en las políticas públicas. Si tenemos una discusión sobre la reforma de descentralización, es relevante poner las brechas de género asociadas a las brechas que esa región tiene que sortear a partir de un proceso de descentralización. Porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a tener regiones con más derechos, regiones con mayor capacidad de decisión, regiones con mayor democracia interna, pero donde se perpetúa, exactamente. Entonces, por eso es importante entender que hay una relación directa entre decrecimiento o un territorio menos competitivo que otro respecto a la brecha de género, y cómo ambas se tienen que abordar dentro de la identidad de las regiones, pero tiene que ser un tema que se aborde. Por lo tanto, uno también podría decir gestionar el desarrollo y gestionar el género. Efectivamente, porque una de las brechas mayores, una de las mayores desigualdades que tiene Chile, aparte de la desigualdad de ingresos, es la desigualdad de género y la desigualdad territorial. Yo deduzco, por lo tanto, también, me atrevo a asegurar una respuesta. ¿Cierto que esto no lo sabe en general la gente del Estado? Porque no sé por qué no pasa entonces. La verdad es que nosotros lo hemos discutido y lo hemos planteado, pero ¿sabes qué? Para ser bien sincera, yo siento que nosotros en el tema de género, como además hay machismo instalado, imaginarios culturales, como que uno tiene que probar con cifras todas las realidades. Y llega un minuto en que uno dice, oye, si esto ya está archiestudiado, hay que internalizarlo. Cifras para esto existen en la OCDE hace mucho rato. En la OCDE, en Chile, en los territorios, y el punto es que pareciera que fuera una discusión de segundo orden. Y a mi juicio, quien quiera mitigar desigualdades, ya sea territoriales, de derecho, etcétera, si no incorpora la variable género, no las va a sortear nunca. Perfecto, disculpas. Yo quería profundizar justamente en lo de la desigualdad económica. Si nosotros queremos crear un país con equidad, y que es la gran discusión que hemos tenido, ¿no es cierto? Y que hoy día los distintos líderes políticos hablan de que vamos a generar un país con mejores índices de desarrollo y equidad salarial o equidad de condiciones de vida. Yo creo que un tema eje es justamente el cómo mejoramos la brecha salarial y cómo generamos las condiciones para que no exista ese tipo de discriminación. Por eso es la importancia de la política pública con un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo apunta a un país donde todas las personas puedan desarrollarse con vidas dignas. Y eso tiene que ver con pensiones, eso tiene que ver con salario, eso tiene que ver con igualdad de condiciones, ser respetado. Pero lo que uno ve es acciones desarticuladas, generalmente, y uno lo ve también en los políticos. Y hoy día vemos, nadie ha hablado, por ejemplo, del tema de la mujer en ninguna de las discusiones políticas. Y no está en el debate. Y cuando aparece, aparece con risas, aparece como con... Y no debería ser, como lo dijo al principio la Natalia, somos el 50% de este país y del mundo. Y resulta que siendo hoy día 2017, tenemos que seguir perdiendo el tiempo en decir, yo también tengo derecho. Te muestro las cifras, soy productiva. Soy productiva, o yo estudié, yo trabajé y yo quiero esto. ¿Me podrían considerar? Es muy alucinante la escena. Claro. Ahora, uno dice, ¿quién no nos ve? ¿Quién no nos quiere ver? Bueno, quien no nos ve son hombres machistas y mujeres machistas también. Sí. Y eso es lo que tenemos que romper. En eso las generaciones jóvenes vienen absolutamente totalmente reseteadas, distintas. ¿Te fijas? Vamos a suponer que el público a estas alturas ya está de acuerdo, ¿ya? Porque si no vamos a perder mucho tiempo el resto del programa en tratar de convencerlo. Y vamos a avanzar hacia una reflexión que hacíamos el otro día con un grupo más grande, y era esta idea de que tal vez este mundo en el que estamos está volviéndose a esta especie de neofeminismo que ya no tiene las mismas luchas, que no tiene tampoco las mismas energías puestas en el mismo lugar. Está buscando otras cosas que tienen harto que ver con el sentido común, pero de alguna forma también es como una respuesta de la especie a tratar de no extinguirse, ¿no? Da la impresión de que las mujeres también toman decisiones que cuidan más el planeta, que cuidan más las instituciones, que cuidan más a las personas, que cuidan más las platas, que cuidan, ¿verdad? Que protegen los entornos. Entonces,
¿por qué las mujeres pueden ser, además de por las razones productivas que ya dijimos, además de porque es bueno querer ser iguales y sería bueno que el mundo también lo creyera, pero ¿por qué razones las mujeres pueden ser una muy buena noticia para la sociedad que nos está desafiando hoy día y que está cambiando? A ver, Difícil. es difícil, pero ahí yo quiero como detenerme en algo que nosotros lanzamos la semana pasada en este seminario que hicimos junto a Natalia y la Subsecretaría y el Ministerio de la Mujer en colaboración, que pusimos el tema de la alianza de género o alianza por el género, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos buscando ahí? De repente nosotros, por lo menos la discusión que hemos tenido es que queremos avanzar y queremos que los que no están convencidos o no están tan convencidos, o sea, que si queréis, quédate ahí no tan convencido. Vamos a trabajar con los que están convencidos y esos son mujeres y hombres. Entonces yo a lo mejor mi propuesta va más a que avancemos hacia adelante, avancemos con las generaciones jóvenes, avancemos con las generaciones medias y con las generaciones más viejas, que sí sienten que el mundo está Necesita otra construido, cosa. y sí, y está construido para que todos podamos vivir en diversidad, y ahí nos podemos ampliar a la diversidad y la multiplicidad de expresiones que somos como ser humano. Y que eso es lo que tenemos que trabajar. Y desde ahí la política pública se tiene que cruzar, y desde ahí generar mejores condiciones. Es como que va en el cambio de No, paradigma. pero es que hay una urgencia también, porque en esa necesidad de trabajar con los que no, con los que sí están convencidos, tiene harto que ver con que el planeta completo está tratando de hacer eso con todos los que están convencidos en relación a otros temas. O sea, en el fondo, nuestra sociedad está teniendo unas necesidades muy claras. Sí, pero mira, yo creo que tenemos necesidad medioambiental, de reciclaje, una serie de cosas que van por el ámbito de la sustentabilidad. Yo sé que la sustentabilidad también es social, pero yo separaría un poco la discusión de género y la pondría en el ámbito de derechos. ¿Por qué? Porque desde esta tribuna, por ejemplo, como subsecretaria, es un deber ético y político para mí hacer esta defensa. Pero a quien, por ejemplo, está en su casa hoy día y nosotros le estamos hablando de una entelequia, también tiene un cariz humano. Porque, por ejemplo, yo te he comentado, yo tengo una hija que tiene 2 años y medio. Y yo creo que a las personas que nos están viendo hoy día no quieren que les pase esta escena. Que yo le tenga que explicar a mi hija que por el solo hecho de ser mujer, aunque sea talentosa, aunque sea creativa, aunque haya ido a la universidad, va a ganar menos que un hombre porque es mujer. Segundo, va a recaer sobre ella el peso y el impuesto a la maternidad, quiera ser madre o no, y además va a tener todo un prejuicio social asociado a que está establecido cuál es su rol dentro de la sociedad, dentro de la pareja y dentro de la construcción de familia. Entonces, eso sí que hace sentido y eso es lo que tenemos que apelar. Eso es un imperativo ético, un imperativo de derecho, porque además lo que muchas veces nos pasa es que muchas empresas ponen el tema de las fundaciones, la sustentabilidad, el acceso a discapacitados y el género como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial. Claro. Y no tiene No que ser corresponde. así. Oye, nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera volver un poco sobre mi pregunta rebuscada, porque resulta que el mundo está teniendo unas necesidades súper concretas. Por ejemplo, esta cuestión de manejar entornos que están cambiando. Entonces, ¿qué habilidades femeninas están más preparadas para el nuevo mundo? Insisto, perdón que lo plantee así, no quiero para nada excluir a los hombres ya están incluidos. En el fondo, hay una urgencia de convertir la sociedad en algo rápido para poder llegar a otro lugar. Y ahí parecieran haber ciertas cosas que nosotros tenemos que son urgentes, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros tenemos esas habilidades, pero no por eso los hombres no las tienen también algunos. Porque yo creo que tal vez una de las cosas que hay que cambiar en esto de la aproximación al género tiene que ver que no es una lucha entre un lado y el otro. Sé que... Entonces, claro, nosotros traemos la habilidad de la multifuncionalidad y al parecer es una habilidad que para los tiempos de hoy funciona mejor. Yo creo que la multifuncionalidad ha funcionado siempre y a mí me ha ido muy bien con esa habilidad, no sé si femenina, si me dicen que es femenina, bien, pero la tenemos, ¿te fijas? Pero yo creo que hay muchos hombres que también están cansados de ese rol que la sociedad culturalmente les ha impuesto. El rol del proveedor, el rol del hombre que tiene que estar siempre frío, el rol del hombre si quiere estar con sus hijos no puede estar con su hijo, o si lo va a buscar al colegio le dicen que está haciendo la cimarra. Entonces, es un cambio cultural que tenemos que hacer todos para avanzar a una sociedad donde todos seamos iguales y donde podamos ser lo que queremos ser.
en respeto, ¿me entendí? Y yo creo que la sociedad está avanzando hacia eso sí es verdad. Como humanidad estamos avanzando a que merece todas las personas respeto, mujer, hombre o la expresión, porque también estamos descubriendo que nos habíamos estancado en como ciertos como estereotipos de lo que teníamos que ser. O sea, por ejemplo, y ahí voy a un ejemplo súper concreto personal. Yo decidí muy joven que no quería tener hijos, porque me llamó la atención por lo que tú dijiste. Pero yo tuve que pagar, he tenido que pagar toda la vida, he tenido que pagar más en la salud. He tenido que un montón de cosas cuando yo tenía esa decisión. En una época que tuvo el ISAPRE, era un plan que era sin útero, yo lo tomé. Me dijeron, pero usted asume la responsabilidad. Obvio, yo asumo la responsabilidad. Pero yo no era parte. Entonces ahí es cuando digo que tenemos que reinventar donde demos libertad. Esto que están de moda en la libertad económica, respetamos súper poco las libertades personales. Sí. Y en el buen sentido, y tú hablaste el tema, ¿no es cierto?, de la ley de aborto. También es una suerte de que la discusión se concentra y no se habla con la profundidad que se requiere. O sea, yo creo que deben ser muy pocas las mujeres que no han tenido miedo o siguen sintiendo miedo en una situación de ser violada, sí, por claro. ejemplo. Bueno. Entonces ahí es donde nos vamos y lo que quiero decir es que es así, o el acoso sexual. Incluso esas decisiones son tomadas por hombres, claro, por mayoría de hombres. Yo me acuerdo, ya me doy un ejemplo, el acoso sexual. Hace 10 años me decían en las empresas, Soledad, el acoso sexual no existe. Yo decía, pero ¿cómo no existe el acoso sexual? Antes que tuviéramos la ley. Entonces, y hoy día tenemos mucha más claridad y vemos mucho mejor esos problemas. Les cuento, la mala noticia, se nos acabó el tiempo. Nos quedaron pendientes todos los casos internacionales y los ejemplos. Vamos a volver a hacer un programa sobre este tema. Felices. Y les agradezco mucho que hayan estado. Gracias a ti. Gracias. Se nos va el tiempo siempre, ¿se ha dado cuenta? Eso quiere decir que tenemos mucho que hablar. Así que no se pierda otro capítulo, nos encontramos en Panorama 15. Esta es una presentación de BTR.